La persona que ocupa tus pensamientos una y otra vez no lo hace sin motivo. Aunque entre ustedes todo parezca confuso, distante o difícil de descifrar, hay una razón más profunda por la que su presencia sigue apareciendo en tu mente. No es simple casualidad ni el resultado del aburrimiento, la soledad o una debilidad emocional. Hay algo dentro de ti que reconoce que ese vínculo tuvo, o aún tiene, un significado real. Existe una huella emocional que mantiene viva esa conexión. Por eso surgen los momentos en que el ruido exterior se apaga, cuando estás en silencio, cuando tu mente descansa, cuando estás a punto de dormir y tus defensas bajan. En esos espacios internos donde ya no estás intentando controlar lo que sientes, su recuerdo aparece de forma natural. No lo fuerzas, simplemente llega. Puede ocurrir en medio de un día cualquiera. Estás trabajando, conversando, riendo, y de pronto su rostro cruza tu mente. Su voz, su forma de mirarte, un momento compartido. Y aunque hayas intentado convencerte de que ya es hora de soltar, de que pensar en esa persona no tiene sentido, algo dentro de ti sigue regresando ahí. Y eso no significa que estés estancado ni que haya algo mal contigo. Significa que hubo una experiencia emocional que no se cerró del todo. Los vínculos que nacen desde lo profundo no responden a la lógica ni obedecen órdenes mentales. No desaparecen solo porque decides que deberían hacerlo. Se forman en el lugar donde se encuentran la emoción, la memoria y el significado personal. Por eso, cuando alguien sigue apareciendo en tu mundo interior sin esfuerzo, muchas veces lo que existe no es obsesión, sino un proceso emocional que todavía está buscando comprensión. Tal vez hubo sentimientos intensos que nunca se expresaron por completo. Tal vez compartieron algo que no llegó a definirse con palabras. Y sí, también es posible que del otro lado exista silencio no porque no haya emoción, sino porque hay miedo, confusión o una batalla interna que no ves. No todas las personas saben cómo actuar cuando sienten algo profundo. No todas saben poner en palabras lo que les pasa por dentro. Algunas sienten mucho, y por eso mismo se paralizan. Eso no invalida lo que tú experimentas. Porque cuando un vínculo es significativo, deja señales. Aparece en los momentos importantes de tu día, cuando quisieras contarle algo, cuando algo bueno te pasa, cuando necesitas apoyo emocional. No extrañas solo a la persona, extrañas la versión de ti que existía cuando estabas conectado a esa energía. Hay personas que despiertan partes de nosotros que estaban dormidas, y cuando se alejan sentimos que perdemos algo propio. Por eso la sensación es más profunda que una simple atracción. Pero aquí está lo valioso y lo que muchas veces no se dice. Que alguien siga en tu mente no siempre significa que debas esperar su regreso, sino que hay algo en esa experiencia que vino a transformarte. Tal vez vino a enseñarte a sentir sin miedo. Tal vez a reconocer tu capacidad de amar. Tal vez a mostrarte lo que mereces. Tal vez a que dejes de perseguir y empieces a elegirte. Porque las conexiones importantes no solo hablan de la otra persona, hablan de tu propio crecimiento emocional. En lugar de luchar contra esos pensamientos, puedes empezar a escucharlos desde otro lugar. ¿Qué parte de mí se activó con esa conexión? ¿Qué aprendí sobre lo que necesito? ¿Qué versión de mí quiero volver a habitar, con o sin esa persona? Ahí es donde el recuerdo deja de ser una carga y se convierte en una guía. No eres débil por sentir. No estás retrocediendo por recordar. Estás procesando algo que fue real para ti. Y lo que es real necesita ser comprendido, no reprimido. Con el tiempo, esa presencia en tu mente va a transformarse, o en claridad para un nuevo comienzo, o en paz para un cierre verdadero. Pero en ambos casos, habrá cumplido su propósito. Ayudarte a conocerte más profundamente, a fortalecer tu autoestima emocional y a entender que las conexiones que tocan el alma no llegan para destruirte, sino para despertarte. Muchas veces las personas callan lo que sienten y lo guardan en su mundo interior. Pero el silencio no es vacío. Que alguien no exprese lo que lleva dentro no significa que no exista emoción. Hay sentimientos que no encuentran palabras y aún así, siguen vivos. Por eso puedes percibirlos en momentos inesperados, en una sensación repentina de calor en el pecho, en una nostalgia que aparece sin motivo aparente, en una tristeza suave que no sabes de dónde viene. Incluso a la distancia, cuando no hay contacto ni señales visibles,
hay una parte de ti que sigue sintiendo ese lazo. Y eso no es producto de tu imaginación, sino de una experiencia emocional que dejó huella. Los vínculos profundos no funcionan de manera superficial ni obedecen a tiempos exactos. Se mueven en un plano más interno, más silencioso. Influyen en lo que piensas, en cómo reaccionas, en lo que recuerdas, sin pedir permiso. Y sentir así no te hace débil, te hace humano. Cuando realmente te importó alguien, ese cuidado no desaparece solo porque tu mente diga que ya debería haber pasado. El corazón tiene su propio ritmo y su propio lenguaje. Cuando algo te toca de verdad, deja una marca. Y esa marca no está para castigarte ni para mantenerte atado al pasado, sino para ser comprendida. Hasta que no entiendes qué significó esa conexión en tu vida, que despertó en ti, que te enseñó sobre tu forma de amar, de vincularte y de valorarte, esa emoción sigue presente de alguna manera. No significa que tengas que esperar eternamente ni que debas ignorar tus propias necesidades. Significa simplemente que lo que viviste fue auténtico. Que haya confusión no borra lo que sentiste. Que haya silencio no invalida la emoción. Que exista distancia no implica necesariamente que el sentimiento haya desaparecido. Muchas veces la distancia habla más de miedos, procesos internos o momentos de vida diferentes que de falta de amor. Y aunque quizá nunca obtengas todas las respuestas que tu mente quisiera, lo que viviste sigue teniendo valor. Tu experiencia es válida porque te transformó. Tus pensamientos no aparecen por azar. Las emociones que regresan una y otra vez forman parte de una historia que te marcó. Si esa persona sigue presente en tu mundo interior, no es porque estés retrocediendo, sino porque algo quedó abierto en el plano emocional. Y lo abierto no siempre pide continuación, muchas veces pide comprensión. Aquí es donde hay un aprendizaje profundo. No todo vínculo llega para quedarse, pero todos llegan para revelarte algo sobre ti. Tal vez esa conexión te mostró tu capacidad de amar con intensidad. Tal vez te enseñó que necesitas emocionalmente. Tal vez despertó partes de ti que estaban dormidas. Tal vez vino a enseñarte a elegirte sin dejar de sentir. Por eso, en lugar de luchar contra el recuerdo, puedes mirarlo con más compasión. Las cosas que realmente importan no se disuelven de un día para otro. Necesitan asentarse en el corazón, encontrar su lugar, transformarse en entendimiento. Trátate con suavidad en ese proceso. No te juzgues por pensar en esa persona ni intentes acelerar lo que está ocurriendo dentro de ti. La claridad emocional casi siempre llega despacio, y cuando llega, trae paz. Porque a veces el verdadero propósito de una conexión no era construir una historia eterna con alguien más, sino provocar una evolución dentro de ti. Hacerte más consciente, más profundo, más selectivo con tu energía, más fiel a lo que sientes. Incluso en medio de la incertidumbre, ese vínculo tiene sentido. Si alguien sigue ocupando tus pensamientos con tanta fuerza, es porque el hilo emocional aún existe en algún nivel. No significa que debas vivir mirando hacia atrás. Significa que hay una parte de tu historia que todavía está integrándose dentro de ti. Y eso es importante entenderlo. Recordar no siempre es aferrarse. Muchas veces recordar es sanar. Tu mente no está intentando devolverte al pasado. Está intentando ayudarte a darle significado a algo que fue real. Y cuando finalmente comprendes lo que esa conexión vino a mostrarte, sobre tu valor, tu forma de amar y tu crecimiento, ese recuerdo deja de doler y se convierte en fuerza. Tu mundo emocional no está reaccionando al azar, está respondiendo a algo que quedó sin cerrar. Cuando una historia no tiene un final claro, la mente intenta seguir adelante, pero el corazón continúa regresando a ese lugar donde faltó comprensión, palabras o decisiones. No solemos quedarnos atrapados en lo que terminó de forma consciente. Lo que realmente nos mueve por dentro es aquello que quedó ambiguo, lo que no tuvo una despedida real, lo que se sintió y nunca se resolvió del todo. Por eso notas que esa persona aparece justo cuando te ocurre algo bonito. En una pequeña victoria, en un momento gracioso, en una experiencia que te gustaría contarle. No es solo costumbre, es que en tu mapa emocional ella ocupa el espacio de alguien con quien compartir lo significativo. Y ese lugar no se borra de inmediato, porque fue construido con experiencias, emociones y sentido. También ocurre en lo cotidiano. Imaginas decirle cómo estuvo tu día,
Compartir detalles simples que para otros parecerían insignificantes, pero que para ti tienen valor. Te descubres preguntándote cómo estará, qué estarás sintiendo, incluso cuando estás ocupado y tu vida sigue avanzando. Eso revela que la conexión no fue superficial. Tocó una capa interna donde no solo te atraía su presencia física, sino su mundo interior, su energía, la forma en que te hacía sentir emocionalmente. Ese tipo de atracción es distinta. No se basa solo en lo visible, sino en una especie de sintonía emocional. Es como si ambos hubieran coincidido en una frecuencia parecida, y cuando eso ocurre, el vínculo no depende únicamente de la cercanía física ni de la comunicación constante para existir. Muchas personas creen que cuando el contacto se detiene, la conexión desaparece. Pero los lazos profundos no funcionan así. El silencio puede cortar las palabras, pero no borra lo que fue vivido con intensidad. La distancia puede separar los cuerpos, pero no siempre deshace el apego emocional. Cuando dos personas se encuentran en un nivel auténtico, esa experiencia queda registrada en el inconsciente. Y el inconsciente no mide el tiempo como lo hace la mente racional. No entiende de ya debería haber pasado. Responde a lo que tuvo significado, a lo que activó emociones reales, a lo que quedó inconcluso. Por eso sigues pensando en esa persona, no necesariamente porque la historia deba continuar, sino porque una parte de ti todavía está integrando lo que esa conexión representó. Eso también explica por qué se siente tan complejo. Los vínculos simples suelen resolverse con claridad, avanzan o terminan. Pero los que quedan suspendidos entre lo que se sintió y lo que no se pudo vivir completamente se mueven en un territorio intermedio, donde conviven el deseo y el miedo. Tal vez uno de los dos, o ambos, sintió temor, miedo a mostrarse vulnerable, miedo a cambiar la propia vida, miedo a repetir heridas antiguas, miedo a apostar por algo que parecía incierto. Y el miedo no destruye el sentimiento, lo ralentiza, lo oculta, lo vuelve contradictorio. Genera distancia justo donde en realidad hay deseo de cercanía, pero esa cercanía se percibe como un riesgo emocional. Aquí hay algo importante que añade profundidad a todo esto. No solo estás recordando a una persona, estás recordando una versión de ti que se sentía viva en esa conexión. Esa relación activó partes tuyas, tu forma de sentir, de ilusionarte, de abrirte, de imaginar. Por eso cuesta soltarla completamente, porque no se trata solo del otro, sino de lo que descubriste en ti cuando estabas ahí. Y ese es el verdadero valor del proceso. No estás siendo arrastrado hacia el pasado, estás siendo llevado hacia una comprensión más profunda de tu propia vida emocional. Pregúntate con honestidad, ¿qué despertó en mí esta conexión? ¿Qué aprendí sobre lo que necesito y lo que merezco? ¿Qué parte de mí quiero conservar, incluso si la historia no continúa? Cuando empiezas a mirar el vínculo desde ese lugar, deja de ser una espera y se convierte en una evolución. Porque el amor que se queda suspendido entre el miedo y el deseo tiene una función muy clara: enseñarte. Te enseña a reconocer la diferencia entre intensidad y disponibilidad emocional. Te enseña a no confundir conexión profunda con falta de reciprocidad clara. Te enseña a elegirte sin dejar de sentir. Y algo aún más valioso, te muestra que tu capacidad de amar es real, profunda y viva. Así que si esa persona sigue apareciendo en tu mente, no lo veas solo como una señal de que falta algo afuera, sino también como una invitación a completar algo dentro de ti: comprensión, cierre, crecimiento o una nueva forma de relacionarte con el amor. Porque cuando finalmente integras el significado de esa historia, ocurre una transformación silenciosa, deja de doler como ausencia y empieza a sentirse como aprendizaje. Y en ese momento, ya no importa si el camino los vuelve a unir o no, porque lo que esa conexión vino a despertar en ti ya se convirtió en parte de tu fuerza. Es natural que te hagas preguntas como: si realmente siente algo por mí, ¿por qué no dio el paso? ¿Por qué no escribió? ¿Por qué eligió el silencio? Pero los sentimientos humanos no siempre avanzan de forma directa ni lógica. Hay personas que aman profundamente y, aún así, no saben cómo transformar eso en acciones visibles. No porque lo que sienten sea pequeño, sino porque les resulta abrumador. Algunos han aprendido a protegerse cerrando su mundo emocional. Otros todavía llevan heridas que no han terminado de sanar. Algunos viven divididos entre lo que desean y las responsabilidades que creen que no pueden romper. Y hay quienes, en el fondo,
Sienten que no son suficientes para el amor que experimentan y creen que primero deben arreglarse antes de acercarse. Por eso la mente vuelve una y otra vez a esa persona. El corazón sigue intentando comprender lo que quedó sin respuesta. Cuando estás en calma, cuando el ruido externo desaparece, cuando por la noche todo se vuelve más silencioso, esa presencia interna aparece con más fuerza. No la estás buscando, surge sola. Y ese detalle es importante, porque los pensamientos que llegan sin ser llamados suelen venir de capas emocionales profundas, de lugares donde la experiencia aún está viva. Pero hay algo todavía más significativo. Cuando piensas en esa persona no solo recuerdas quién es ella, también recuerdas quién eras tú cuando estabas conectado a ese vínculo. Hay personas que activan partes dormidas de nosotros, tu forma más auténtica de sentir, tu ilusión, tu apertura emocional, tu versión más viva. Y cuando esa conexión se interrumpe, lo que duele no es solo la ausencia del otro, sino la sensación de haber perdido acceso a esa parte de ti. Por eso la nostalgia es tan intensa. No se trata solo de extrañar a alguien, sino de extrañar lo que despertaba en tu interior. Muchas veces la distancia no aparece porque el amor no exista, sino porque hay tiempos internos distintos, miedos que aún no se han atravesado o conflictos personales que todavía no se han resuelto. Y esa sensación de que algo los detiene suele ser real. Hay emociones activas que todavía no encuentran un camino claro. Por eso también experimentas esa especie de vaivén emocional. Días en los que te sientes fuerte, en paz, convencido de que ya soltaste, y otros en los que un detalle mínimo lo trae todo de vuelta. Eso no es retroceso. Es el diálogo entre dos partes tuyas, la mente que intenta protegerte y el corazón que todavía está procesando. Sanar no significa obligarte a olvidar ni borrar lo vivido. Sanar significa comprender qué lugar ocupa ese vínculo en tu historia y qué vino a mostrarte. A veces la conexión permanece porque hay una lección que integrar. A veces porque quedaron palabras sin decir. A veces porque ambos están creciendo en direcciones que todavía no se sincronizan. El tiempo emocional casi nunca coincide entre dos personas. Y si sientes que del otro lado hay amor, pero también distancia, es muy posible que esa persona esté atravesando su propia batalla interna. Puede pensar en ti más de lo que imaginas, preguntarse si aún te importa, sentir el impulso de acercarse y al mismo tiempo detenerse por miedo. Miedo a perderte, miedo a no estar a la altura, miedo a cambiar la vida que conoce, miedo a arriesgar algo que siente demasiado importante. El amor no siempre se manifiesta con gestos evidentes. A veces se queda en silencio. A veces observa desde lejos. A veces espera hasta sentirse seguro. Y la falta de movimiento no siempre significa falta de sentimiento. Pero aquí está el punto más valioso de todo este proceso. Tu tarea no es descifrar lo que el otro hará, sino comprender lo que esta experiencia está despertando en ti. Tal vez te está enseñando a tener paciencia contigo mismo. Tal vez te está mostrando la diferencia entre amar y perseguir. Tal vez te está ayudando a fortalecer tu autoestima emocional. Tal vez te está invitando a confiar en que lo que es para ti no necesitará que te abandones en el camino. Porque esta conexión, tenga el desenlace que tenga, ya está cumpliendo un propósito. Te está transformando. Te está volviendo más consciente de lo que sientes, de lo que necesitas y de lo que mereces. Te está llevando a un lugar donde el amor deja de ser solo intensidad y se convierte también en claridad, en elección y en paz. Y desde ahí puede ocurrir cualquiera de las dos cosas que traen verdadero crecimiento. Un reencuentro desde una versión más madura de ambos, o una liberación que no duele, porque ya comprendiste el significado de todo. No hay nada de ingenuo ni de débil en lo que sientes. Estás reaccionando a un lazo emocional que no nace en la superficie de la mente, sino en un nivel más profundo donde la lógica no siempre tiene la última palabra. La razón intenta ordenar, analizar, poner fechas y explicaciones, pero el corazón reconoce de inmediato aquello que fue significativo para tu historia interna. Cuando alguien deja una huella real en tu mundo emocional, su recuerdo no desaparece por simple decisión. Permanece porque activó partes de ti que estaban dormidas, porque te mostró una versión de ti mismo que quizá no habías visto antes. Y cuando la distancia aparece sin que el sentimiento parezca haberse extinguido, muchas veces no es ausencia de amor, sino presencia de procesos internos que todavía están madurando. Las conexiones profundas rara vez avanzan con rapidez. No porque estén destinadas al fracaso,
sino porque implican transformación. Y toda transformación real requiere tiempo, conciencia y preparación emocional. No se trata solo de que dos personas se encuentren, sino de que cada una se vuelva capaz de sostener lo que ese encuentro significa. Por ahora, en lugar de luchar contra los pensamientos, obsérvalos con suavidad. No necesitas interpretarlos de inmediato ni convertirlos en una historia definitiva. Pregúntate qué despiertan en ti. ¿Te traen paz? ¿Te conectan con tu sensibilidad? ¿Te muestran una herida que aún busca comprensión? ¿Te recuerdan el tipo de amor que sabes que mereces? Tus emociones no están ahí para confundirte, están ahí para informarte. También es importante comprender algo que libera. Lo que es para ti no te va a exigir que te traiciones. Puede pedirte paciencia, crecimiento, límites sanos, incluso distancia temporal, pero nunca va a requerir que abandones tu dignidad ni tu amor propio. Tal vez esta conexión se materialice en el mundo real cuando ambos estén preparados. Tal vez su función principal sea abrirte el corazón, enseñarte a elegirte y mostrarte la profundidad con la que eres capaz de amar. En ambos casos hay evolución. Pensar constantemente en alguien no siempre significa que debas correr hacia esa persona. Muchas veces significa que hay una parte de ti que está integrando una experiencia, comprendiendo una lección o cerrando un ciclo desde dentro. Y sí, es posible que esa otra persona también esté atravesando su propio proceso en silencio. Amar y estar listo para actuar son cosas distintas. Alguien puede sentirte intensamente y aún así dudar por miedo, por inseguridad, por su historia no resuelta o por no sentirse suficiente. A veces la distancia no es falta de sentimiento, sino exceso de él sin la estructura emocional necesaria para sostenerlo. Aquí es donde aparece tu verdadero aprendizaje. No medir el amor por la intensidad del pensamiento, sino por la calidad de la relación contigo mismo. Cada vez que eliges no perseguir, sino comprender, cada vez que eliges no idealizar, sino crecer, cada vez que te das a ti mismo la presencia que esperabas del otro, la conexión deja de ser una herida y se convierte en un camino de evolución. Confía en esto. Si ese vínculo tiene un lugar en tu vida, encontrará una forma clara, recíproca y en paz de manifestarse. Y si su propósito era despertarte, también lo hará, llevándote hacia una versión más consciente, más fuerte y más alineada contigo. Porque al final, más allá de si dos personas se reencuentran o no, el verdadero movimiento de estas historias ocurre dentro de ti. Te enseñan a amar sin perderte, a esperar sin detener tu vida y a reconocer que el amor real, el que es para ti, no llega para confundirte, sino para expandirte.